Ninguno de los animes, imágenes, música que aparezcan en esta historia me pertenece. Lo único de mi propiedad es la historia, créditos a sus respectivos creadores. Sin más que decir, comencemos. Luego de que Black curara a Issei y de que éste se uniera a él, desaparecen usando la técnica de teletransportación de Black. Estos aparecen en la cima de una montaña de donde se puede observar toda la ciudad de Kuo. Usando sus poderes, Black crea una casa e ingresan. Black le pide a Issei que le diga todo sobre este mundo, el cual Issei acepta sin dudar y le habla todo lo que sabe. Issei le contó todo, ya que se sentía agradecido porque este mismo le salvó la vida, y le dio la oportunidad de poder vengar la muerte de Asia. Y así Issei terminó de contar todo lo que sabía. Y este mismo pregunta: «Aún no me he dicho su nombre». Black, que ese es mi nombre, respondió. ¿Podrías contarme tu historia y cómo es que no sabes nada de lo sobrenatural?, preguntó Issei, ya que este sintió que era muy fuerte y usaba técnicas extrañas. Black pensó: qué falta de respeto dirige a un dios de esa manera y tratarme como a un igual. Y este dijo: yo soy un dios que ha venido a purificar este mundo, a acabar con toda la maldad y traer la paz. Issei se sorprendió con la palabra Dios, pero no dudó ni un segundo en decir si podía revivir a Asia. El cual Black dijo que sí podría, pero que necesitaba recuperar todo su poder para hacerlo, y eso tomará tiempo. Obviamente que estaba mintiendo. Y así cada uno fue a un cuarto, mientras Issei se encontraba pensando. Drive habló: ¿estás seguro de que vas por buen camino, compañero? Sabes que él puede matarte, ¿verdad? Y estoy seguro que tú también lo sentiste. Haré lo que sea. Ellas van a pagar por lo que le hicieron a Asia, dijo Issei. Drive, solo no te confíes, aunque dudo que podamos hacer algo contra él, ya que podría destruir la ciudad sin siquiera sudar. Al día siguiente Black habló con Issei de que este necesitaba entrenar, y que era demasiado débil. Y es por eso que Black creó una habitación del tiempo en donde quería era un año y que no necesitabas comer ni envejecías allí. Supongamos que Black puede crear habitaciones del tiempo. Este le dio indicaciones a Issei de cómo mejorar. Y Black salió hacia la ciudad, ya que estaba aburrido y quería torturar a alguien. Al caminar por la ciudad llegó a una academia en la cual sintió presencias negativas. Se detuvo frente a esta y cuando estaba por abandonar el lugar alguien le habló: tú debes ser un nuevo estudiante, déjame llevarte hasta la oficina del director para que puedas dar el examen de ingreso. 20 minutos después, Black se encontraba dando el examen para ver a qué año iba a ir. No sabía ni cómo llegó allí. Para cuando se dio cuenta, estaba sentado resolviendo el examen. Y pensó: el poder de convencer con solo las palabras de este mortal es de temer. Al inicio pensó que era ridículo estudiar ya que era mayor, pero al verse en una ventana vio que era más joven, así que decidió quedarse allí a investigar las presencias negativas que se le hacían conocidas. Quedó en 3 años y al ingresar al aula se sentó al lado de Rias y Akeno. Él ya se percató de sus presencias negativas. A la hora de salida en el club del ocultismo estaban reunidos todo el clan. Rias habló: seguramente ya se percataron del chico nuevo, ¿verdad? Con Akeno: así es, presidenta, ¿acaso él tiene una Sacred Heart? ¿Es posible que...? Sí. Debemos mantenerlo vigilado, dijo Rias. Kiba pensaba:
Parece que otro más va a caer en su trampa al igual que Issei, y cuando ya no lo necesiten lo matarán como lo hicieron antes. Al día siguiente en la academia, podemos observar a Black acostado bajo un árbol ya que estaba muy cansado de lidiar con las chicas que lo perseguían. Él quería acabar con todas de una vez pero sentía intriga sobre qué iba a hacer los demonios. Ya estaba molesto porque no dejaban de observarlo. Hasta que se percató de que una chica entraba a la oficina del director y minutos después salía con unos papeles. Al mirar bien se dio cuenta de que eran los suyos ya que el director lo había hecho llenar un formulario con su información. Lo más extraño es que sintió que colocó una barrera para que no lo puedan ver. Se levantó y caminó hacia ella. Tsubaki, que era la reina de Zona Citri, estaba llevando los papeles hasta que se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Miró hacia atrás pero no vio nada, luego al voltear al frente se encontró con Black que tenía en sus manos los papeles. No sabía en qué momento los quitó. Black. Parece que esto no te pertenece, ¿se puede saber a dónde vas con esto? Tsubaki no respondió. Y solo se quedó observando a Black. Estaba confundida, no sabía cómo pudo verlo si ella había colocado una barrera. Black habló nuevamente. Parece que no piensas responder. Me llevaré esto después de todo, no te pertenece, dijo. Tsubaki trató de negarse y en un acto desesperado trató de quitarle los papeles. Black colocó su mano para alejarla y al contacto sintió un gran poder que la dejó temblando. Para cuando se dio cuenta Black ya no estaba así que rápidamente se dirigió al club del ocultismo. Al llegar informó a Sona y Rias que no pudo obtener los papeles y que Black se los había quitado. Y también dijo que al contacto con él sintió un gran poder. Que estaba casi al nivel de un rey demonio. Rias se interesó más por lo que escuchó y tenía que volverlo su esclavo aunque tenga que matarlo y revivirlo como demonio. Sona, esta se encontraba sorprendida por lo que dijo su reina y simplemente decidieron mantenerlo vigilado. Con Black. Espero que esa muestra de poder que le di sea suficiente para que me dejen en paz, dijo. Ya pasaron varios días desde que Black iba y venía de la academia pero siempre era seguido por alguien. Él se las arreglaba para perderla. Pero hoy se agotó su paciencia. Ya estaba harto de que lo siguieran. Y se dirigió a un bosque. Ella siguió siguiéndolo hasta que Black se detuvo y habló. Será mejor que salgas de una vez. No te servirá de nada ocultarte. Puedo sentir tu repugnante presencia a kilómetros de acá. Seguían sin responder. Hasta que Black se molestó más cuando lo ignoraron, y lanzó una esfera de ki hacia la presencia. De allí salió Koneko. Un poco sorprendida porque esa pequeña esfera de ki dejó un gran cráter. Black preguntó una vez más. ¿Quién te envió a seguirme? Ya son varios días desde que me sigues. Koneko trató de escapar pero Black rápidamente lo agarró del cuello. Con el contacto sintió que no podía ganar ni con su forma Nekomata. Su poder era enorme. Tenía el poder de un dragón celestial. Koneko miró a los ojos de Black Kell. ¿Cuál fue su gran error? Al mirar sus ojos pudo ver morir a todos sus amigos e incluso a su hermana. Se vio ella misma siendo asesinada de la peor manera posible. Y entonces cayó al suelo sin poder decir una sola palabra, y con los ojos en blanco. Black expresó una gran sonrisa. Y dijo: parece que no pudo soportar ni el 10% de mi poder en estado base. Dijo unas últimas palabras antes de desaparecer.
Espero que esto les sirva de lección para que no se vuelvan a meter con un dios como yo. Cambio de escena. Rias sintió la presencia de Koneko desaparecer y junto con Akeno fueron a donde se encontraba. Encontraron a Koneko en el suelo. Parecía que estaba muerta. Pero la realidad era otra. Ella estaba experimentando sus peores miedos. Lo llevaron al club y allí esperaron a que despierte. Para que les explique qué es lo que había sucedido. Varias horas después Koneko empezó a abrir los ojos lentamente. Vio a Rias. Akeno y Kiba frente a ella. Se sintió feliz, ya que no era real lo que había visto. Y así explicó todo lo que sucedió. Rias. Mañana lo traeremos y hablaremos con él. Si se niega tendremos que obligarlo. Tiempo después. Kiba se encontraba mostrando una sonrisa. Quizá él era al que esperaban, quizá él podía poner en su lugar a Rias. Y quizá podía vengar la muerte de sus amigos, Asia y Issei. Eso es todo por hoy. Si no quieres perderte ninguna teoría, apóyame suscribiéndote al canal.